lo que hiciste en mí. Oh, 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 pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh sí, Señor, te adoramos solo a ti, por lo que hiciste, Señor. Te bendecimos, amén. Y lo cantamos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 sí, Señor, gracias por tu gracia, gracias por esa cruz. Te adoramos, solo tú eres digno, Dios, solo tú eres digno, Dios. Gracias, Cristo. Qué bueno que podemos estar juntos nuevamente. Y déjame decirte que Dios tiene un mensaje para ti. Quiere hablar de su cuidado. Y quiero felicitar a todas aquellas madres y padres que han estado en esta cuarentena cuidando de sus hijos pequeños, hijos de nivel escolar. Y muchos de nosotros, porque yo también me incluyo, hemos estado siendo maestros, siendo entrenadores y sobre todo siendo padres. No hay mayor amor que mostrar el de un padre o una madre por sus hijos. El amor de una madre no se compara nunca a ningún otro tipo de amor, porque el amor es genuino, el amor es incondicional y el amor siempre marca el estándar del amor, el estándar que todo amor necesita. Una madre siempre dará todo por sus hijos. Y de hecho estamos orando todos por aquellas madres que tal vez no tienen que darle a sus hijos de comer y sabiendo que Dios va a proveer. Pero ese amor no se compara por nada a lo que Dios nos muestra a través de su Hijo. Jesús fue reconocido de muchas formas. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, Dios menciona a su Hijo como un buen hijo, también como un rey,
también como el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo. Pero una de las características que le da a su hijo es un buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y hoy quisiera que profundizáramos un poco en este concepto. Cómo Dios se muestra como un pastor que cuida. Es conocido en el Medio Oriente, en el tiempo bíblico, el trabajo de pastor no era tan fácil. El trabajo del pastor era muy sacrificado. A diferencia de un agricultor que tenía horarios, el trabajo de pastor en el Medio Oriente, el pastor vivía con las ovejas y tenía que irse muy lejos y tenía que ver y cuidar de un gran rebaño. Y se perdía por días con el rebaño y luego regresaban y les daba de ese alimento y les daba de ese sustento, les daba de ese cuidado. Quiero leerte un versículo que está en Juan, capítulo 10. Y es interesante porque en la Biblia se mencionan muchos pastores y muchas personas que fueron prominentes en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Abraham, por ejemplo Moisés, por ejemplo David, inclusive Abel, el hijo de Adán, que dio sacrificios. Era gente que cuidaba animalitos, era gente que eran pastores. Pero Dios muestra también esta figura del pastor de pastores, que es Jesús. Y Jesús nos revela esa bondad de ser un pastor. De hecho, cuando Jesús nace, quienes le visitan son unos pequeños pastores que estaban ahí, como que mostrando y profetizando el ministerio de ese pequeño niño que nacía. Juan capítulo 10 dice así, verso 11 al 13. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y las dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Es interesante porque en este pasaje habla de dos conceptos, un asalariado y el pastor. Y un asalariado simplemente dice, bueno, este es mi trabajo, yo no voy a poner en riesgo mi vida por mi trabajo. Pero el pastor le pertenecen las ovejas. Y dice la palabra que él da su vida por las ovejas. Y cuando viene el lobo, lo ataca y lo defiende. Tal vez muy parecido como cuando David mataba osos, mataba leones, defendía su rebaño. Y lo daba con su vida. ¿Por qué? Porque el pastor defiende a las ovejas. Jesús, como un buen pastor, también nos da esa protección ante los lobos. Y los lobos puede ser no solamente el enemigo, sino también las circunstancias difíciles, como una pandemia, como un virus, como una situación económica difícil, o inclusive como tus propios pensamientos atentando contra tu vida. Esos lobos que nos llegan a atacar, Jesús sale a tu defensa, a nuestra defensa. Sigo leyendo en el capítulo 14. Yo soy el buen pastor. Escucha esto. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Quiero que analices esta comparación. Esta comparación, cuando la Biblia habla de conocer en este término bíblico, habla de una relación en ambas vías. Y dice, yo conozco a mis ovejas, pero mis ovejas me conocen a mí. Yo sé la relación que yo tengo con ellas, pero también ellas saben la relación que ellas tienen conmigo. Es una relación de doble vía. Y lo compara con la relación que él tiene con el Padre. Dice, así como tú y yo, ¿verdad? Así como tú y yo somos uno, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco a él, doy mi vida por las ovejas. Y rápido esa relación que tiene con su Padre, la relaciona con esta relación que tiene con nosotros, sus ovejas, y es de dar su propia vida. Sigo leyendo. Cuando Jesús habla en este concepto de dar la vida por sus ovejas, no se refería a mucha gente, se refería a sus discípulos. Quiero ponerte en contexto este pasaje. Juan capítulo 10, él habla de cómo él se convierte en un pastor y está hablando con sus discípulos. Pero tú te puedes preguntar, yo quisiera ser ese redil de Jesús. Yo quisiera ser de esos discípulos al cual él está cuidando, porque un pastor sabe quiénes son sus ovejas y sabe quiénes no son sus ovejas. Pero algo que establece Juan en el capítulo 16 es interesante. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así a ellas escucharán mi voz, y habrá un pastor y un solo rebaño y un solo pastor. Y mira esto. Jesús mismo estaba estableciendo un principio.
Él estaba hablando del redil, de la casa de Israel, de su pueblo, al cual él venía como pastor. Pero no solamente decía que este era el único redil que tenía, sino también decía, tengo a otros a los cuales voy a traer. Porque el evangelio siempre ha sido para todos. Siempre ha sido para que podamos alcanzar a ese cuidado del pastor. Y Jesús dice, yo tengo otras ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Y me encanta el concepto de traerlas, porque otra de las figuras y parábolas que vemos en la Biblia es que el buen pastor deja las 99 y va a traer a la perdida. Y va a traer a aquella que no está en su redil. Jesús está llamando para que puedas entrar a su redil. No es un redil cerrado, no es un redil de VIP. Todos los que entran al redil son VIP, pero ese VIP es para todo aquel que quiera creer. Y dice la palabra, así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. En este tiempo, creo que la iglesia nos ha retado el Señor de mantenernos unidos, de mantenernos como una sola iglesia, con un solo pastor. Y no somos los que trabajamos y servimos en la iglesia. El solo pastor es Jesucristo, el quien pastorea su rebaño. Nosotros lo que hacemos es que simplemente cuidamos de las ovejas del Señor. Simplemente ayudamos y somos un instrumento del cuidado que Dios le está dando a las personas. Y como iglesia, todos pastoreamos el mundo. Todos debemos de ir a buscar a la oveja perdida, amarla y darle la oportunidad de que entre al redil. Y dice la Biblia, escucharán mi voz. Es interesante porque quiero ponerles un video que yo vi en YouTube. Y es muy interesante porque es en la vida contemporánea y cómo las ovejas escuchan la voz de su pastor. Quiero que lo observemos. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's still right voice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Las ovejas saben reconocer la voz de su pastor. ¿Y por qué la reconocen? Pues porque desde pequeñas los ha cuidado y sabe que cuando el pastor habla van a recibir cuidado, van a recibir alimento, van a recibir una protección y no van a recibir golpes, ¿verdad? Si otras personas les llaman, pues no les ponen atención porque dicen, no, pues él no es mi pastor. Pero cuando yo reconozco la voz y sus palabras y sé lo que sus palabras significan, tal vez un ruido significa, hey, vengan a comer, o hey, vénganse a refugiarse porque está lloviendo, o vénganse al redil. Y cuando reconocen, saben, van sin ninguna pena porque saben de que el pastor no les va a hacer daño. Las ovejas saben reconocer la voz de su pastor, pero también el pastor da su vida por las ovejas. Capítulos más adelante, en Juan capítulo 17, Jesús hace una oración. Jesús pasa
en una parte del libro de Juan, en el último momento que iba a pasar con sus discípulos, ¿verdad? Y les enseñaba, les lavaba los pies, les servía, les daba como las mayores instrucciones. Pero en el capítulo 17 de Juan, Jesús empieza a orar. Y es interesante porque él empieza a orar por sí mismo, porque él en su condición humana tenía temor y sabía que venía un tiempo difícil, venía un tiempo de mucha prueba. Y Jesús oró por él mismo y dice: Padre, por favor, ayúdame. Pero después Jesús se pone a orar por sus discípulos y empieza a hacer una oración intercesora. Hoy en este tiempo hay muchos orando por mucha gente. Imagínate que Jesús en ese tiempo también está orando por nosotros, está hablando con el Padre, está intercediendo. Hoy toda la gente estamos conectadas intercediendo por los demás, pero Jesús lo hizo y quiero llevarte a esta oración. Juan 17, capítulo 6. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Miren estas palabras, entienden las palabras que me diste. Jesús, que es el verbo, el logos, la palabra. Jesús es la misma palabra de Dios encarnada. Y sus palabras, que luego fueron escritas en un libro, esas palabras fueron las que entregó. Son principios, son conceptos. En esta sociedad de la información y el conocimiento, lo que más anhelamos es el conocimiento, el conocer. Pero es un momento donde debemos de entender y conocer los principios del reino de Dios. ¿Y cómo podemos entender esos principios? Porque están en su palabra. Están escondidos, debemos de buscarlos como un buen tesoro. Pero cuando los encontremos, debemos de entender que son principios que tienen que estar en nuestra mente y que deben de ser puestos a la práctica. Y Jesús dice, esas palabras que yo les di, ellos las han recibido, ¿verdad? Y me encanta esto porque dice, son tuyos, tú me los diste y ellos obedecieron mis palabras. Son tuyos, tú me los diste y ellos obedecieron. Ese concepto interesante habla de qué significa ser hijo de Dios, oveja de Dios. Entendemos su palabra. Y es interesante porque nos hace obedecer la palabra. Pero obedecer a veces nos complica y pensamos, ay, tengo que obedecer. Hey, si tu pastor, hablando de si fuéramos ovejas, y tu pastor dice, hey, por favor, ven aquí a pastar en este pasto que te va a alimentar. O ven aquí a este río que no está contaminado y te va a refrescar y te va a quitar la sed. O vengan aquí debajo de este árbol y vamos a descansar debajo del sol. Esas palabras estoy seguro de que nunca las vas a tomar como malas, sino vas a agradecer y vas a escuchar porque te convienen y te benefician. Es como el ejemplo ahora que todos estamos usando mascarilla. Todos nos ponemos el cubrebocas. ¿Por qué? Porque no nos enoja. Aunque pueda ser molesto, pero dicen, oh, esto me está protegiendo, entonces voy a obedecer. Porque estoy consciente de que esto me va a ayudar y me va a proteger. Y por eso las ovejas obedecen las palabras, porque saben de que todo lo que el pastor diga les va a convenir, va a ser un beneficio, porque hay un amor genuino. Y mira qué interesante esto. Ruego por ellos, capítulo 17, versículo 9. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Por medio de ellos has sido glorificado. Es interesante que Jesús hace aquí una separación. Dice, yo no estoy orando por el mundo. Estoy orando por estos discípulos que son mis ovejas y que son tuyas. Y el mismo Jesús reconoce que ni siquiera son de Él, sino que son del Padre. Y glorifica al Padre. Dice, yo reconozco y te pido. Dice, ruego por ellos. No ruego por el mundo, está rogando por sus discípulos. Y uno pudiera pensar, bueno, de plano, porque Jesús está enojado con el mundo. Perdona, Jesús no está enojado con el mundo, porque de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no está odiando el mundo. A veces como iglesia perdemos el concepto de lo que el mundo significa. Y a veces hablamos del mundo como las personas que no están conectadas con el Padre. Y a esas personas que no están conectadas con el Padre, nuestra función es amar. Cuando habla del mundo, se refiere al sistema, a los pensamientos, a los antivalores que existen. Y por supuesto no pertenecen a su reino, pero nunca se refiere a las personas. Pero en este concepto, en este versículo, hace una separación. No ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino ruego por ellos, por mis ovejas.
Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que cuando el mundo reconoce a Jesús, deja de ser mundo y pasa a ser redil. Y pasa a ser esa familia, ese hijo de Dios. Pasa a ser ese VIP de Dios. Y es algo que todos tenemos la invitación. Y yo quiero hacer hincapié en este verso, que para mí tal vez es el centro de ese sermón, que yo te quiero compartir. Juan capítulo 17, verso 11. Ya no voy a estar más tiempo en el mundo. Recuérdense que Jesús en este tiempo se estaba despidiendo. Él estaba muy triste. Él estaba también intercediendo porque sabía que sus hijos o sus discípulos iban a quedar solos. Iban a quitarle el pastor y las ovejas iban a ser dispersas por un tiempo. Jesús estaba orando e intercediendo. Pero él está claro de que él iba a partir de este mundo. Y dice, ya no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y vuelvo a ti. Escuchen esto importante. Jesús sabe que este mundo, y me refiero a lo físico que estamos viendo, me refiero a lo que está pasando ahora, como las pandemias, como la violencia, como la maldad, como la muerte y la enfermedad. Ese mundo pasará. Ese mundo no fue el diseño original de Dios. Claro que su reino ya está en nosotros, pero hay elementos que no son de ese reino. Pero la esperanza que todos tenemos en Cristo es que ese reino y ese mundo va a retornar. Y todo lo que estamos viviendo, y por eso es de que tal vez te invito a que no te asuste esta situación, porque todo esto va a pasar. Porque Jesús venció a la muerte, y la muerte un día ya no tendrá cabida más en el mundo. Pero Jesús sabía que no iba a pasar todavía, y por eso dice, yo voy a ti, pero ellos van a quedar en este mundo. Y yo quiero que tú los protejas. Yo quiero que tú estés al cuidado de ellos. Y miren esto, versículo 11. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Jesús sigue hablando de la unidad. Pero es interesante porque este Padre Santo, este nombre, Jesús le llamó Padre muchas veces, pero Padre Santo es la única vez que Jesús lo menciona. ¿Y por qué en este momento menciona la santidad? Padre Santo, ese nombre, dice, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Protégelos con ese nombre, esa santidad. Estamos en este mundo que hay enfermedad, pero también tenemos a un Padre Santo. ¿Sabes qué es santo? Santo no es el no pecar. Santo es regresar a tu diseño original. Santo es quitarte todas aquellas cosas que te han contaminado y que puedas tú estar sin esas contaminantes y estar en el diseño original. Dios nos hizo perfectos, Dios nos hizo hijos amados. Ese es nuestro diseño original, y el pecado fueron cosas que nos adherieron. El mundo te hace adherir pensamientos que te hacen actuar conforme contrario a su voluntad. Pero Dios quiere que eso lo limpiemos a través de su nombre, y no es algo que tú y yo podamos hacer. Jesús y su nombre nos limpia. Sigo leyendo. Juan 17:12. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Aquí podemos ver dos cosas. Número uno, el cuidado que Jesús tuvo con sus discípulos, con su gente. Y no solo eran los 12, tenía 72 más o menos alrededor de él. Tenía mujeres y hombres que le servían. Jesús cuidaba de la gente a la cual podía cuidar. Pero Jesús dice, mientras yo estaba con ellos, y asume un papel como que ya no está, pero él está orando y casi que escribiendo su testamento de lo que él había hecho y de lo que él quería hacia el Padre. Pero el otro concepto que te quiero hablar menciona que ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Es fácil pensar, y sabemos a quién se refería, Judas Iscariote, Judas el traidor. Pero la pregunta es, ¿por qué siempre que pensamos en traidor, pensamos en Judas y no pensamos en Pedro? El apóstol Pedro lo traicionó. Lo traicionó diciendo que jamás lo haría. Lo traicionó en el momento más difícil de Jesús. En el momento que tal vez necesitaba de un amigo y era el único que se encontraba en ese lugar. Y Pedro lo traiciona. Pero ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? La diferencia se llama arrepentimiento. La diferencia se llama en que Pedro aceptó y Jesús volvió a buscarlo.
y Él vuelve a entrar al redil. Y ese es un mensaje poderoso para ti y para mí. No importando cuán lejos estemos del redil, Dios siempre va a buscarnos. No importando cuál traicionero hemos sido, Dios va y nos busca. Porque Él quiere que todos nos salvemos. Él quiere que todos estemos en su redil. Sigo leyéndote en el versículo 13. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud, plenitud de gozo. Jesús está orando. ¿Y cuál es el propósito que Él quiere? El propósito que dice, todavía oro y intercedo esto, y lo digo aquí enfrente de ellos, a tal punto que Juan lo escribe, y dice, para que tengan mi alegría en plenitud. Mi alegría en plenitud. Jesús lo que quiere es que vivamos en plenitud y en alegría, ¿verdad? Que no nos falte nunca nada. Cuando nos cuida y alegría en plenitud, no puedes estar alegre si estás bien con tu familia, pero estás mal económicamente. O si estás bien económicamente, pero estás mal con tu familia. O si estás bien con tu familia y económicamente, pero estás mal contigo mismo. O sobre tu futuro. Dios quiere cuidar de tu familia, de tu economía, de tu futuro, de todo, para que tengas plenitud de alegría. Versículo 14. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Escucha esto, Jesús diciéndole a su Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sé que va a haber enfermedades y dolencias, pero yo no te pido que los quites, sino que los protejas. Y mira cómo se puede aplicar esto hoy. Dios está orando ante el Padre. Y ahora que su Espíritu nos acompaña y nos convino que Jesús se fuera, porque ahora todos tenemos al Espíritu Santo. Pero la oración del Padre sigue siendo la misma. La oración ante el Padre sigue siendo, protégelos del maligno. Y Dios declara, y quiero declarar sobre tu vida, Dios está pidiéndole al Padre que te proteja a ti de cualquier mal. No solamente del enemigo, sino también de la enfermedad, de la dolencia. Yo quiero que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Y aquí aclara, tu palabra es verdad. Y por eso es importante que entendamos. Cada vez que entendemos un concepto y lo hacemos vivo, quiere decir que su palabra nos limpia y nos purifica. Jesús declara esto sobre sus discípulos. Pero es interesante porque Jesús no solamente ora por sus discípulos, también ora por ti y por mí. Y quiero terminar ese tiempo haciéndote analizar esto. Jesús ora por sus discípulos, pero ora por ti. Y quiero leerte en el versículo 20, Juan 17:20 dice, no ruego solo por estos, escucha, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan escribió esto de Jesús. Y Jesús dice, yo quiero no solamente ruego por ellos, sino ruego por los que han de creer a causa de lo que ellos van a decir. Y Juan lo dijo en un escrito, y ahora nosotros lo estamos entendiendo. Así que Jesús está orando por ti, porque estamos creyendo en lo que Juan nos contó. Jesús en su poder, Él sabía que tú y yo un día íbamos a nacer. Él te conocía desde antes. Cuando se escribió esto fueron muchos siglos atrás. Pero Jesús estaba pensando en aquellos que iban a creer. Y tú y yo sí creemos. Jesús ora por nosotros. Y Jesús ruega por nosotros. Y nos protege. Así que todo lo que acabamos de leer no solamente aplica para sus discípulos. Aplica para ti y para mí hoy. Para tu familia y para mi familia. Y es cuando recibimos ese cuidado de parte de Dios. Recibimos ese amor de parte de Dios. Y no solamente, quiero concluir con este versículo. Juan 20:24. Yo no sé, y quiero contarte una anécdota. Cuando mi hijo tiene amigos y llegan a la casa, o llegan mis amigos, llegan a la casa, lo que él hace es llevarlos a su cuarto y le enseña sus juguetes. Y le agarra la mano y lo lleva y le pone a hacer un montón de cosas que él sabe hacer. Y lo dirige hacia su cuarto o hacia su lugar favorito. Y le empieza a enseñar porque disfruta estar en esa presencia. Y yo no sé, te cuento esto porque creo que Jesús en esa oración revela al Padre su corazón. Y mira lo que Jesús ora ante el Padre. Versículo 24, de Juan. Padre, quiero que lo que me has dado
estén conmigo donde yo estoy. Escucha esto. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Y Jesús no está diciendo, ay, quiero que miren mi gloria. Él quiere compartir la gloria contigo y conmigo. Por eso Él dice, Padre, yo quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo, porque yo soy el pastor y los quiero cuidar. Así que quiero cerrar este tiempo diciéndote y exhortándote en que Jesús está orando por ti, intercediendo, que su Espíritu Santo está hoy con nosotros y está hoy llamando a tu puerta. Lo que te quiero invitar es que entres al redil. Y yo no sé si eres un Pedro que conoció a Jesús y ahora está alejado, o tal vez alguien que nunca había conocido de Dios, pero Dios está tocando a la puerta y está llamando y te invita a que puedas entrar a su redil. Te invita a decirte, hoy te doy palabras, pero esas palabras tienen vida cuando las crees y las pones en práctica. Y cuando crees y las pones en práctica, te conviertes en mi gente, en mis ovejas, en mis hijos. Y cuando somos hijos de Dios, Dios nos protege, Dios nos cuida. Dios siempre va a estar velando por nosotros. Así que te invito a que hagamos una oración. Es tiempo de entrar al redil. Es tiempo de ser cuidados por Dios. Es tiempo de que podamos nosotros decirle al mundo que hay una solución. Y es tiempo que tú conozcas de ese buen pastor que se llama Jesús, que dio la vida por ti, que oró por ti y que hoy está velando para cuidarte. Y declaro de que es Dios el que va a estar dando ese aliento y esa seguridad en tu vida. Oremos. Padre Santo, yo te doy gracias porque tu palabra ha llegado a nosotros. Y gracias porque podemos creer en lo que tú has hablado a tus discípulos, pero también en lo que tú nos has dicho a nosotros a través de tu Espíritu. Hoy te pido, Señor, de que podamos ser cuidados por ti. Padre, declaramos que necesitamos ser cuidados por ti. Y hoy te pido que cuides a aquella persona que esté escuchando este mensaje, a su familia, en esa necesidad económica, en esa necesidad espiritual, sentimental, en ese temor hacia el futuro. Yo te pido, Señor, que tú tengas ese cuidado como el buen pastor que tú eres. Y te pido, Dios, de que si tú puedas tocar ese corazón, los puedas redarguir de todo pecado, de toda separación, y que puedas mostrar tu amor como un buen pastor. Tú eres el buen pastor y tu vida das por nosotros tus ovejas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y siempre estamos para servirte. Como iglesia queremos ayudarte y siempre habrá una oportunidad. Bendiciones. Señor, tú eres nuestra esperanza y sabemos que en medio de todo tú estás presente y te manifiestas de maneras poderosas en nuestras vidas. Y así lo deseamos para cada uno de nosotros. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el de ti,
Cristo se